Capítulo 25 de las pruebas iniciáticas. Por lo general, se tiende a confundir las pruebas iniciáticas con acontecimientos penosos que colocan al candidato en un sufrir, tendencia que proviene del misticismo. Asimismo, también se suele pretender que ciertas experiencias del mundo profano son y sirven como pruebas, lo que dejaría a cualquier persona como apta para la iniciación, debido a que la vida coloca a todos los seres a estas vivencias. Esta idea deja a insinuar que las verdaderas pruebas son estas vivencias profanas y que las pruebas iniciáticas son su símbolo, idea que surge de las fantasías ocultistas. Las pruebas iniciáticas son ritos preliminares o preparatorios a la iniciación, como por ejemplo los viajes simbólicos, en donde el individuo es purificado mediante los elementos. Decir elementos es decir simple, y decir simple es decir incorruptible, para conducir al ser de las tinieblas del mundo profano a la luz iniciática. Por lo tanto, son ritos de purificación. Se trata de restituir al ser al de la materia prima, a fin de que sea apto para recibir la vibración del fiat lux iniciático. Es la primera iluminación aportada por la transmisión de la influencia espiritual. La purificación es la disolución de las cortezas para que el proceso iniciático o gran obra hermética no consiga obstáculos en su camino. Cabe destacar que el individuo debió haber sido bien y debidamente cualificado, pues las pruebas no son para saber si es cualificado o no, sino un proceso de purificación, como mencionamos anteriormente, para poder recibir la influencia espiritual. Este capítulo aclara, entonces, por un lado, que las pruebas no son para tratar de medir al candidato para ver si es iniciable o no es iniciable, pues ya está vivenciando el rito como tal. Sería traumático que a mitad del rito a la persona se le tenga que retirar para luego decirle que no va a continuar con la iniciación. Esto pudiera incluso acarrear en un desorden psíquico. Entonces, se supone que ya debe ser cualificado. Se supone que ya el candidato fue previamente diagnosticado antes de ser llevado al proceso ritual. Entonces, no tiene ningún sentido hacerle una prueba el propio proceso, vamos a decirlo, del rito del drama sagrado o del psicodrama que se esté manejando. Entonces, las pruebas iniciáticas, utilizamos el símil, imaginemos que hay una copa y esa copa va a recibir agua, un agua cristalina, entonces la copa tiene que estar debidamente limpia, preparada para recibir el agua. Este proceso en el cual se limpia la copa, pudiéramos decir que sería entonces los viajes simbólicos de la masonería, en donde pasa por los elementos, en donde es purificado o restaurado en cierta condición idónea la individualidad para poder ser apto para la transmisión de la influencia espiritual. Entonces sería más un proceso de purificación, de limpieza, que otra cosa, que poner a prueba como tal al individuo. Otra cosa que es digna de este capítulo de analizar es el hecho de que entonces se piensa en estas visiones del misticismo, de que la vida pone a las personas en pruebas como para situaciones penosas del mundo profano o de sufrimientos, como para ver si la persona aprende algo, ¿no? Parte de esta escolástica. Si esto fuese así, entonces prácticamente cualquier malandro o cualquier persona que ha pasado en una vivencia en la cárcel, situaciones traumáticas, entonces sería prácticamente un iniciado o sería un iluminado, una persona espiritualmente llena de luz, cosa que no necesariamente tiene por qué ser así, más bien pudiéramos decir que es prácticamente lo contrario. Entonces el hecho de pasar
por situaciones traumáticas o penosas, no significa que la persona esté avanzando en grado de realización espiritual. Nada que ver. De hecho, muchos de los grandes seres que han estado en estos niveles, en la gran mayoría ni siquiera han pasado por este tipo de situaciones penosas, ni de sufrimiento, ni nada por el estilo. Entonces, no es parte del método, vamos a decirlo así. De hecho, la vida misma, como tal, el ciclo del samsara, la rueda de la existencia, hace que los individuos pasen por distintas situaciones penosas, gloriosas, neutrales, etcétera, etcétera, prácticamente día a día. Por lo tanto, esto no es un parámetro, vamos a decirlo así, que tenga que ver. Ni Dios está poniéndole experimentos empíricos, vamos a decirlo, traumáticos a los individuos para ver si sirven o no sirven. Si se supone que Él ya conoce todo. Entonces no tiene ningún sentido, no es parte del método, simplemente es parte de la rueda de la vida, de la individualidad, más no del método en su camino de realización espiritual. Capítulo 26 de la muerte iniciática. Con respecto a la muerte iniciática, no hay que confundirlo con una muerte ficticia, pues esta muerte iniciática consiste en un segundo nacimiento. Es una regeneración psíquica. Para ello, el candidato debe pasar por la oscuridad completa antes de acceder a la verdadera luz. Un descenso a los infiernos es una recapitulación de los estados precedentes, los cuales deben ser definitivamente agotados, para que el ser pueda desarrollar libremente las posibilidades de orden superior que lleva contenida en él. Por otro lado, el profano que muere no se transforma en un iniciado, pasará simplemente a otro estado individual de manifestación. La transformación que da el segundo nacimiento corresponde a un grado superior de realidad. Estas pueden darse en varios ritos que cubren las etapas fundamentales de la realización espiritual, pero el simbolismo de la muerte debe quedar en la forma más explícita. En este sentido, es importante recalcar que este simbolismo explícito de la muerte no debe llamarse segunda muerte o tercer nacimiento, sino resurrección. Y esto responde al hecho de que lo que operó aquí es una muerte psíquica y por lo tanto de menor orden que la muerte del profano al iniciarse. Cabe destacar que en el hombre ordinario esta muerte no dará acceso al dominio espiritual, sino a otro estado individual de manifestación, como ya lo expresamos. Mientras que el iniciado no requiere de ritos funerarios que lo guíen a dichos estados, sino que realizó las posibilidades del estado humano. Se puede hablar de transformación o cuerpo glorioso o cuerpo de resurrección, más allá de las condiciones limitativas que definen a la individualidad. En este sentido, el capítulo 26 aclara una de las malas interpretaciones del cristianismo moderno, por así decirlo, es que la gente considera que el mero hecho de morir ya garantiza que se tenga un grado de realización espiritual, cosa que no necesariamente es así. Lo que ocurre más bien es un cambio de modalidad en el ser, más no necesariamente un grado de realización. De hecho, bueno, existen en los estados póstumos del ser distintas consideraciones en las que pudiera acarrear, vamos a decirlo así, la individualidad, pudiera caer en ciertos escenarios que después explicaremos más adelante. Lo cierto es que lo único que está ocurriendo es que está perdiendo el cuerpo, como un símil, como el hecho de que uno se cambie de ropa, que cambie de camisa. La individualidad sigue siendo la misma, simplemente estás cambiando la capa más externa. Entonces la persona, el difunto que muere, que pierde el cuerpo, lo único que está perdiendo es ciertas características dentro de su individualidad, pero eso no garantiza que haya alcanzado un grado de realización espiritual. Esa es la primera cosa que hay que acotar. La segunda es que precisamente el iniciado que pasa por el rito de la muerte, él está agotando, o ese simbolismo lo que busca es que él logre agotar los estados del ser, los distintos estadios dentro de la individualidad,
pudiéramos visualizar el simbolismo de la cruz, la línea horizontal, agotar esa posibilidad para precisamente ascender en la vertical. Tiene que pasar también, como mencionaba el autor, por los infiernos, para venir de la vertical, de la parte inferior del símbolo de la cruz, hacia la cúspide, hacia la parte vertical superior en ascenso. Entonces tiene que terminar de agotar todos los estados del ser para precisamente identificarse con el verdadero ser. Por eso es que él habla de que no se debe mencionar de un tercer nacimiento o una segunda muerte, ya que el verdadero ser no nace, no ocurre. Él siempre ha sido, es y será. Por lo tanto, lo que hace en todo caso el iniciado es identificarse con el verdadero ser, que es eterno. Entonces el verdadero ser se somete, se diluye, se transmuta, se identifica con este verdadero ser. El iniciado busca esta identificación y para ello necesita entonces agotar las posibilidades dentro de su individualidad. Entonces, el verdadero ser no nace, siempre ha sido, es y será eterno. Por eso no se habla de otro nacimiento o de una muerte, sino más bien de una resurrección o de un cuerpo glorioso. En este orden de ideas, una frase más fuerte, pudiéramos decir, que en este sentido, un iniciado que haya pasado por este simbolismo en potencia está más muerto en cuanto al verdadero significado de la muerte, de superar la individualidad e identificarse con el verdadero ser en grado de realización espiritual superior. Él estaría más muerto que lo que pudiera estar hoy en día un profano que se encuentre efectivamente en un cementerio muerto. Entonces, porque el profano, el individuo, simplemente perdió su cuerpo, perdió el aspecto físico, pero sigue estando enmarcado dentro de la individualidad. Mientras que el iniciado potencialmente, posiblemente lo siga desarrollando los estados póstumos del ser, ya tiene la identificación simbólica para superar su propia individualidad e identificarse con el ser uno. Aquí quisiéramos hacer una última acotación, justamente a propósito de los dos capítulos, de las pruebas iniciáticas y de la muerte iniciática. Hemos tenido que hacer esta aclaratoria adicional, dado que también en conversaciones con varios hermanos iniciados, más que todo en el caso de la masonería, más específicamente en el tercer grado, el grado de maestro, em, la mala comprensión de estos dos capítulos justamente ha hecho que hermanos pongan en una suerte de situación de pruebas adicionales, de incluso de dar golpes al candidato, al compañero, eh, para ver si resiste, si no sé qué más, si aguanta, y si merece, ¿no? Entonces recibir el tercer grado. Aquí hay una terrible confusión. Por un lado, hemos insistido el tema de las pruebas iniciáticas, que muy bien lo deja claro René Guénon, no es un tema de ver si tú estás capacitado o no, porque eso se supone que ya había sido evaluado previamente. Es una cualificación que debe tener, en este caso, el iniciado, antes de recibir el rito. Segundo, el tema de la muerte es un tema que más bien tiene que ver con una renuncia a la individualidad. Y la renuncia a la individualidad no por sufrir o recibir un maltrato, golpes o nada por el estilo. La renuncia a la individualidad más bien es el agotamiento de las posibilidades del ser, en este caso de la individualidad. Entonces es más bien porque se agotaron sus posibilidades, no una prueba de resistencia física.
ni tampoco psicológicas, mucho menos de amenaza o de tratar de amedrentamiento o algo así. Es algo que va mucho más allá de estas supuestas pruebas que algunos hermanos le quieren hacer a otros para hacerlo pasar al grado. Entonces es un símbolo en sí mismo que evoca, utilizaríamos un término del cristianismo, más específicamente del Apocalipsis, que es justamente el fin del mundo o el fin de los tiempos. Es la disolución final de el mundo tal cual como lo entendemos, pero para el iniciado del mundo material, del mundo profano, de la perspectiva realmente, porque hemos dicho o veremos más adelante que no existe tal cosa como el mundo profano, sino un punto de vista profano del mismo mundo. Entonces el agotamiento del punto de vista profano, de la individualidad. Es decir, en pocas palabras, se le acabó su mundo. Y al acabársele su mundo, justamente entonces viene el renacimiento en el espíritu. Entonces no se trata de ver si la individualidad es capaz de resistir adversidades, sino todo lo contrario. Una vez más, es 180 grados opuesto, porque no es reafirmar la individualidad, es más bien es agotar las posibilidades de la individualidad. La individualidad ya no tiene más nada que ofrecer. Este es el verdadero punto. La individualidad se agotó y ahora resurge el verdadero ser. Entonces no es un tema de qué tanto aguanta la individualidad o qué tanto resiste, sino más bien un tema de que a la individualidad ya no le queda más nada por ofrecer, más nada por dar. Entonces es en este sentido que se debe entender el tema de las pruebas y de la muerte iniciática.